Estoy en todo el derecho. Vaya. Bueno, muy buenas noches para todos los que van llegando a este encuentro de los jueves, donde de la mano del Directorio para la Catequesis vamos a aprender un poco más acerca de nuestra labor como catequistas. Un saludo para todos los que están por ahí, los que alcanzó a ver un poco, Aurora, Clemencia. No, a todos, no voy a leerlos uno por uno porque los dejo por fuera y mis ojos no ven tan lejos en la pantalla donde la tengo. Pero sí todos un saludo muy, muy especial desde aquí. Yo quiero invitarlos, hoy vamos a ver, como siempre, un tema muy interesante. Hemos llegado a la parte del directorio general en donde se nos habla acerca de la metodología en la catequesis. Ese va a ser nuestro tema de hoy, la metodología en la catequesis. Y antes de empezar, pues vamos a ponernos en manos de aquel que nos da la gracia de reunirnos. Vamos a pedir la acción del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender este tema, que es bien importante, que tiene mucha relevancia en lo que hacemos como catequistas. Así que pongámonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarte para que allí le entregues a Dios todo lo que traes. Las alegrías, pero también los cansancios. Si hay alguna preocupación o tristeza, que puedas decirle, Señor, aquí estoy y esto es lo que traigo, esto es lo que tengo. Vengo a este encuentro con mi cansancio, mi trabajo del día, esto que me preocupa o me aflige, o con la alegría por esto que ha pasado y que tú conoces. Aquí estoy, Señor. Presentémonos ahí delante de Dios, con una certeza confiada, y es que Él nos dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Y creemos firmemente que así es. Por eso ahí, cuéntale a Dios cómo llegas, cómo estás, entrégalo en manos de Él. Vamos también a pedirle a Dios que nos envíe su Espíritu Santo. Pídeselo ahí con tus palabras, Señor. Envía el Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, a mi vida. Lleno.
Dame ese don de sabiduría, de conocimiento. Abre mis oídos, mi corazón, sopla en mí, Espíritu de Dios. Pídeselo a Él. Y vamos a hacer juntos la oración de Santo Tomás para antes de estudiar. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido tres jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo con orden admirable y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú que eres considerado verdadera fuente de la luz y principio eminente de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las dos clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Dame acierto al comenzar, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, puestos así en la presencia de Dios, vamos a comenzar entonces con nuestro tema de este día. Como les decía al principio, hoy vamos a hablar de la metodología en la catequesis. Denme un segundito. Llegamos al capítulo 7 de nuestro Directorio General para la Catequesis, ese nuevo documento que nos ha regalado el Papa el año pasado y que tiene una riqueza muy hermosa, como lo hemos visto en todos estos encuentros. Hoy nos vamos a meter en esto de la metodología. Cuando hablamos de metodología, hablamos de una manera de, ¿cuál es la manera en que la catequesis enseña, educa en la fe? ¿Cuál es esa manera? ¿Cómo lo debe realizar? ¿Qué metodología debe utilizar? O mejor aún, ¿qué aspectos debe tener en cuenta al momento de realizar su tarea? Ese es el tema que abordaremos hoy. El directorio nos va a proponer 6 puntos fundamentales para la metodología de la catequesis. Comencemos con el primero. El primero de ellos es la relación contenido-método. Una cosa es aquello que vamos a anunciar, que lo hemos hablado en otras partes de este curso, hace referencia a la revelación misma, contenida en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Eso que anunciamos, ese misterio de la fe, se encuentra contenido allí en las fuentes de la revelación. Nosotros vamos a llevar ese contenido a aquellos que se nos confían en una catequesis. Y lo otro es el método. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera voy a acompañar, a enseñar en la fe? Ambas cosas tienen que estar relacionadas. No se pueden separar la una de la otra. El contenido y el método. Hay un elemento que cita el directorio, que es muy hermoso. Nos va a decir, miren, el paradigma, el modelo para la catequesis y su metodología es la encarnación, el misterio de la encarnación. Y eso es algo muy breve.
No sé si se han puesto a pensar, especialmente en Navidad, que es cuando la iglesia nos resalta ese acontecimiento de la encarnación, de la venida del Hijo de Dios, en la maravilla que es el hecho de que Dios, siendo Dios, se haga hombre y toma en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Pero toma esta carne, toma nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras luchas, nuestros cansancios y los hace suyos. Y eso es algo muy, muy hermoso, es un misterio, pero es un punto de reflexión muy valioso que tú y yo como catequistas tenemos que tener muy presentes para desde ahí poder hacer nuestra labor. Ese es el paradigma. Así tiene que enseñar la catequesis, a la luz de eso que sucede en la encarnación. Y es que, ¿qué sucede ahí? Lo divino se hace humano. Igual que la encarnación, que lo divino se hace humano, la catequesis tiene como dos ejes importantes. Lo divino, el contenido, la palabra de Dios, eso que va a anunciar, ahí está. Lo humano, el sujeto de la catequesis, ¿a quién le voy yo a anunciar? Eso también está ahí. ¿Qué edad tiene? ¿A qué contexto social pertenece? ¿Cuál es su cultura? ¿En qué momento de la fe está? ¿Cuál es su relación con Dios? Miren cómo las dos cosas son sumamente importantes a la hora de la catequesis. Y ahí está la analogía con la encarnación, que es la que nos puede enseñar cómo debemos proceder. La catequesis se juega entonces en una doble fidelidad. Tiene que ser fiel a Dios, pero también tiene que ser fiel al destinatario, al hombre. Poder conocerlos a los dos. Y tiene que cuidarse mucho de no caer en oponer o separar el método y el contenido. Si yo, por ejemplo, pienso en un método, pensemos en cómo nos enseñaban antes a nosotros, o a los más viejitos aún todavía más, donde las clases eran llenar tablero, y entonces había uno que sabía que era el profesor, y el profesor, como sabe y viene, el alumno no sabía, entonces le tocaba todo el tiempo calladito, no hable porque usted no sabe de eso, escuche y aprenda, porque aquí hay uno que es un tarrado de sabiduría. Y entonces el que sabe, ¡pum!, bota conocimiento, llena tablero, etcétera, y el otro solo aprendía. Si hablamos de una metodología como esa antigua que tenía la enseñanza y la escuela, tendríamos que decir, ¿ese método será adecuado para la catequesis? ¿Nos ayudará? Porque la catequesis habla de reconocer al otro, el evangelio es reconocer al otro, el escucharle, el acogerlo. Tal vez ese método no ayuda al objetivo de la catequesis, que es propiciar un encuentro con Cristo. Entonces la catequesis tiene que cuidar que el método no se oponga al mensaje, ni el mensaje al método, sino que hay una armonía entre los dos, ¿sí? Que hay una relación, que la manera como yo enseño sea coherente con lo que enseño. Si les enseño que Dios es amor, pues en mi metodología tiene que haber algo de encuentro, de relación con el otro, porque ahí es donde se vive el amor. Entonces, la catequesis tiene que cuidarse mucho de que el método sea coherente con lo que voy a transmitir, que no se opongan y que sean complementarios como tal. En el fondo, el contenido de la catequesis no es otra cosa que aquello que es objeto de fe para nosotros los cristianos. Por eso, como es algo tan sagrado, como estamos hablando de aquello que Dios revela y que quiere para el hombre, de un encuentro con Jesús, no podemos ponerle cualquier método. No es, miremos con este. No. Es importante definir cuál es el que vamos a utilizar. ¿Qué método refleja más fielmente la naturaleza del mensaje evangélico? Hay que mirar también qué circunstancias tienen estos destinatarios, la comunidad que voy a catequizar. ¿Quiénes son? Tengo que conocerlos. A veces ni somos conscientes de qué método estamos utilizando para dar catequesis y mucho menos nos hemos preguntado
quiénes son nuestros destinatarios, quiénes son esos sujetos que van a estar ahí. Un catequista tiene que preguntarse siempre, estos niños, estos jóvenes, estos adultos, ¿cuál será la metodología que mejor les funciona de acuerdo con lo que viven, con las situaciones que tienen y con la situación que vive la comunidad en general? A partir del interés que tiene la catequesis, porque hemos hablado aquí que enseña y educa, ¿se acuerdan que hablamos un poco de la diferencia entre enseñar y educar? Dijimos que enseñar era una transmisión de conocimientos, mientras que educar implicaba el formar en valores, en actitudes para la vida. Las dos cosas las hace la catequesis. Y ese horizonte hace que haya unas opciones metodológicas propias para poder enseñar y educar. Muchas de ellas derivadas de la pedagogía, que es una ciencia independiente de la cual podemos valernos nosotros como catequistas. Por eso el directorio nos va a decir, miren, en la iglesia tenemos claro algo, y es la primacía de la gracia. Dios llega primero. Yo no he llegado a catequizar, pero Dios ya está allí, en el corazón de los que yo voy a catequizar, en su vida, en su historia. ¿Está actuando? Aparte, mi labor no solo depende de mí. La gracia va primero, actúa primero. Quien no recoge con Dios desparrama. La gracia tiene una primacía total. Y eso lo tiene claro la iglesia y la catequesis. Pero también la iglesia se preocupa por el proceso de la catequesis y el método que se utiliza. Van las dos de la mano. Como decía un santo, no sé si era Santo Tomás, aquí se me escapa, pero hacer todo como si todo dependiera solo de Dios. Esperarlo todo como si todo dependiera solo de Él. Y hacerlo todo como si todo dependiera solo de mí. La catequesis reconoce el primado de la gracia, pero también nos invita a preocuparnos por el proceso que llevamos y la metodología que utilizamos. Frente a esto, tengo que decirles, y nos lo recuerda el directorio, que no hay un método único. No hay una manera única de hacer las cosas. De hecho, la iglesia está abierta a diferentes métodos. Se valen. Hay pluralidad de métodos en la educación que nos pueden servir. Algunos pueden surgir al interior de la iglesia y está perfecto. La pedagogía y la enseñanza tienen muchos métodos que se están utilizando y de ellos nos podemos valer en esa pluralidad de métodos a la que la iglesia no es renuente. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que siempre esté el evangelio como guía. El evangelio es como el lente por el cual podemos reconocer cuál es la verdad del hombre. La verdad de lo que anunciamos no nos viene de la pedagogía o de la enseñanza, son herramientas. Nos viene de la luz del evangelio. Y ahí viene que esa centralidad no se pierda, pero pueden haber diversos métodos ajustados a cada situación. Catequesis Tradenme dice algo muy bonito. Miren lo que dice. La edad y el desarrollo intelectual de los cristianos, su grado de madurez eclesial y espiritualidad y muchas otras circunstancias personales piden que la catequesis adopte diferentes métodos. Qué bonito eso que dice Catequesis Tradenme. Este documento lo hemos citado mucho en todos nuestros encuentros. Ojalá me contara alguno por el chat quién ya se leyó Catequesis Tradenme. Que ella la buscó por Google, la bajó del Vaticano y se la leyó. Mire la riqueza que tiene ese documento. Y en esto que nos está diciendo es muy sabia, porque está diciendo, hombre, no va a ser lo mismo catequizar a los niños que catequizar a los jóvenes, que catequizar a los adultos. A partir de ahí, nosotros tenemos que buscar cuál es la metodología más adecuada para enseñar la fe a un niño. ¿Cuál será la más adecuada para hablar a un joven? ¿Cuál es la más adecuada para un adulto, para una persona de tercera edad? ¿Cuál será la más adecuada? Miren lo interesante. Quien no piensa en el método está saltándose algo muy importante. Y es que
no está reconociendo al hombre, no está en la lógica de la encarnación, que une lo divino con lo humano. Se está guiando tal vez en que tiene que dar unos contenidos, tengo que ver Biblia, historia de la salvación, que se aprendan el credo, los 10 mandamientos, tenemos que enseñarle las obras de misericordia. Ok, chévere, contenido. Y te estás preocupando por cómo vas a enseñar y educar en esa fe. Quien no piensa en la metodología le está faltando algo. Quien hace las cosas igual para todos le está faltando algo. Quien no piensa que de un año a otro los grupos pueden ser diferentes y siempre hace lo mismo y presenta de la misma manera y no se sale de ahí, está traicionando lo que es la encarnación, porque no está uniendo, simplemente está haciendo una labor que aprendió a hacer, desconociendo al destinatario de la catequesis. La Iglesia no tiene un método propio, ¿sí?, para esto del anuncio del Evangelio y para la catequesis. Por eso el directorio nos va a indicar algo, como lo dice Primera de Tesalonicenses. Disciernan y adopten lo que es bueno. Quédense con lo bueno. Hay que analizar, discernir qué métodos tenemos, podemos utilizar y escoger aquellos más coherentes con el mensaje del Evangelio como tal. Sí recomienda el directorio algo, y es que los métodos que se elijan, los caminos metodológicos que se tomen, sean aquellos que estén más centrados en los hechos de la vida o más orientados al mensaje de la fe. Porque eso es lo que más nos importa, la vida y el mensaje de la fe. Entonces los métodos que más se acerquen a eso son los que debemos escoger. Aquellos que tengan en cuenta la situación concreta de los sujetos de la catequesis, lo que viven, sus inquietudes, sus preguntas, su momento de fe, y que correlacione las dos cosas. El mensaje de la fe lo ponga a interactuar con la realidad de aquellos destinatarios de la catequesis. Aquí la fe va a ser la clave de interpretación. La idea es que podamos leer a la luz de la fe todo lo que sucede en la vida. Entonces, a la luz de la fe, aprender a leer la vida de esos que yo estoy acompañando en la fe. Que ellos también aprendan a tener la fe como clave de interpretación y de lectura de su vida. Ese es el primer punto, la metodología y el contenido. El segundo punto en el que nos va a insistir el directorio es la experiencia humana. Seguimos en esa clave de encarnación. Es importante lo divino, pero también es importante lo humano. Lo divino asume lo humano y lo redime. Por eso la catequesis tiene que prestar mucha atención a la experiencia humana. Esa es como una parte fundamental, constitutiva de lo que es la catequesis. Si no hay experiencia humana, no se entiende su identidad, sus procesos, su contenido, su método, porque la catequesis existe para contribuir a una evangelización, y la evangelización tiene como destinatario al hombre en su experiencia concreta. Por eso la catequesis tiene que tener en cuenta esa experiencia humana. Además hay algo muy bonito que dice el directorio y que nos lo recuerda, y es que la experiencia humana es como un lugar teológico, es un lugar donde Dios habla, y eso es maravilloso, porque para nosotros los creyentes Dios habla en su palabra, y eso es como sagrado. Ahora, entender que Dios también habla en la experiencia humana, nos tiene que abrir a esa voz de Dios que está ahí, a tener una mirada casi que contemplativa sobre lo que acontece en el hombre, porque a Dios también nos habla. Eso va a implicar una actitud que a mí me hizo recordar mucho el pasaje de Moisés. Yo me imagino que ustedes se acuerdan cuando Dios le habla a Moisés desde la zarza, ardiendo y que no se consumía, y que le dice Dios a Moisés cuando se va acercando: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Cuando nos acercamos a la experiencia del otro, a la experiencia humana, tenemos que hacerlo con sumo respeto, con una actitud de amor, de acogida. Ese lugar es sagrado. Catequistas, cuidado, porque a veces entre más de fe somos,
entre comillas, tendemos a ser a veces más enjuiciadores. Estamos en una sociedad donde a los jóvenes, los adultos siempre han juzgado a los jóvenes. Muchos de nosotros somos adultos. Y entonces la juventud, eso no sirve para nada, eso no son los jóvenes de ahora, sí que porquería en su época, cuando veía esto, y para uno, la época de uno fue mejor, fue todo perfecto, y lo de ahora está mal. Y ya uno entra con esos juicios. Y se le olvida que cuando uno era joven, los adultos de esa época decían que uno era el que andaba descarriado. A uno no recuerda eso. Les hablo de esto porque si vamos a contemplar la acción humana como un lugar donde Dios actúa, no podemos acercarnos con estos prejuicios. Como ya no, eso está malo, están perdidos, o qué porquería, el diablo es lo que está ahí. Espérate. El catequista cree que allá Dios está haciendo algo. Y por eso se esfuerza por leer y comprender y se acerca con respeto. Puede hacer que el otro no piense como yo, pero eso no hace que yo no lo respete. Tengo que respetar. Y si entro por el juicio, pues hombre, yo no creo que se va a sentir ni acogido ni amado alguien que es juzgado. Si a mí me dicen o a ti te dicen, ay, es que usted todas las veces como que llega tarde, ¿no? Uno que siente, uy, me está atacando. Ay, pero usted qué dice si la otra vez usted también llegó tarde, entonces cállese. Muy probablemente esa sería la respuesta de uno si le dicen eso. Qué distinto si se acercan y le dicen, oye, Rey, yo quiero hablar contigo, perdóname que me meta en esto. Yo valoro mucho esto y esto y esto, pero también me he dado cuenta que en ocasiones has llegado tarde, estás bien, te pasa algo, ¿qué sucede? Oh, eso es diferente. Esa persona le interesa saber qué me sucede antes de juzgarme. Les pongo ese ejemplo tan trivial porque estas actitudes, estos comportamientos son los que dicen que yo he entendido que en la experiencia humana habla Dios y que definitivamente yo necesito amar, acoger y respetar la experiencia del otro si de verdad quiero ser un buen catequista. Eso exige liberarse de muchos prejuicios que a veces tenemos que se nos van pegando. El catequista cree algo, y es que Dios actúa en la vida de cada persona y en su historia. Eso es algo que ojalá te lo grabes hoy. Dios actúa en la vida de cada persona, de todos. Sin excepción, algo Dios ha hecho ahí, está haciendo. Que no lo reconozcan todavía, ok, pero Dios ya pasó por ahí. El catequista tiene que inspirarse por Jesús, el estilo que tenía Jesús, ¿sí? Y dejarse interpelar por la presencia del otro. Aquí no es que yo sé y usted va a aprender, no. Vamos a ser compañeros de camino. Y desde mi fe, algo podrás aprender. Y desde tu fe, tú, mi catequizando, desde tu fe, yo voy a aprender también. Esa es la actitud correcta para entrar en ese proceso. Los sujetos de la catequesis, nos dirá el directorio, no son simples destinatarios de una propuesta unilateral. Qué palabras tan chéveres, me encanta que diga esto el directorio. Lo unilateral que es, solo una de las dos partes da. Entonces, la catequesis, yo les doy los temas y aquí voy, ¡rum!, se los doy. Yo les digo, yo les enseño, yo sé, usted lo sabe, tras de aquí para allá. ¿En qué momento vamos a escucharlos a ellos? ¿Con qué actitudes vamos a escucharlos a ellos? Resulta que puede aparecer un joven que te dice a ti, Dios no existe. ¿Cómo lo voy a coger? ¿Lo voy a escuchar o lo voy a callar? ¿Cómo voy a cogerlo? ¿Cómo voy a acercarme a esa experiencia? Porque si yo me cierro de una, tal vez hayan otros que tienen las mismas inquietudes en el corazón y que están ahí y no son capaces de decirte que no creen. Bueno, ¿y por qué no crees tú? ¿Qué piensas entonces de Dios? Cuéntame. Y ahí en ese diálogo, en ese encuentro, yo puedo también tener elementos para hacer mi anuncio. Tiene que ser recíproco. Tengo que dejar que el otro también exprese y hable.
porque en su historia está actuando Dios. Tiene que ser un diálogo bilateral y no una propuesta solo de mi lado para allá. Recíproco, diálogo. Además, tenemos que ser capaces, y en eso hay que agudizar mucho el oído, catequistas, los ojos, todo, para poder ver qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo ahí. Está actuando. Lo que pasa es que a veces no lo vemos. No lo ven ellos y no lo vemos nosotros. Pero ninguno de nosotros es como Adán y Eva, el primero que pisó el paraíso. No, Dios ya pasó por ahí. Tú solo vas a seguir la acción de Dios como tal. Es muy bonito que nos pone el ejemplo de Jesús y qué chévere recordarlo en esta noche. Me parece muy bonito. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Y si miramos al Maestro, lo que Él hace es anunciar el reino. Pero ¿cómo lo anuncia? Él busca, encuentra, acoge a las personas en sus situaciones concretas de vida. Y eso es muy bello. ¿Qué hizo con la adúltera que fue sorprendida en flagrante adulterio? Entró a juzgarla y qué sinvergüenza esta vieja, ojalá la pedre. Ay, Dios mío, ¿qué tal eso? Dice que la adulterio, Virgen Santa. Gente que no tiene temor de Dios, qué porquería. Uy, no, Virgen Santa, gracias a Dios, uno sí trata como de... No, él no empezó por ahí. Él no la juzga. De hecho, mira las palabras tan bonitas. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Señor, se han ido. Vete en paz, yo tampoco te condeno. Ese es el Maestro que tú y yo seguimos. Acogía a cada persona en su situación. Un Zaqueo, un Mateo, cobrador de impuestos. ¿Y la gente qué hacía? Uy, no, pecadores, ladrones que son allá, traicioneros del pueblo, esa jauría de víboras por allá. ¿Y Jesús qué hace? Va y come con ellos. Se sienta a la mesa y gracias a eso lo critican. Se la pasa con pecadores que le encanta, y hay prostitutas hasta de pronto, en esas también. Eso es lo que decían del hombre. Pero Jesús nos enseña cómo hay que acoger al hombre en su situación concreta, sin juzgarlo. Él no compartía el camino que llevaba, pero a partir de esa acogida, de ese recibirlos en ese primer momento, de hacerles sentir su amor, estos hombres fueron capaces de cambiar la vida. Ahí hay una enseñanza hermosísima. Otra enseñanza que nos da Jesús. Jesús era un hombre que observaba. Mira cómo él se mueve en un ambiente rural. Pastores, agricultores. Y todo el tiempo en el templo también está. Y todo el tiempo está viendo, lee su realidad, su contexto. Y cuando va a predicar acerca del reino, usa parábolas. ¿Y de dónde saca las parábolas? Las saca de lo que vio, de lo que está pasando. Del hombre que tiene 100 ovejas y se le perdió una. Eso seguramente pasaba frecuentemente. Y pastores tenían que ir a buscar el rebaño que se les perdía o se les extraviaba. De la semilla que cayó en el campo. Y que ve que crece y la gente sabe qué es, de la harina que se amasa y hace pan, y lo que hace la levadura. Eso sabe leer lo que está sucediendo, la humanidad que tiene alrededor. Y de esos acontecimientos que todos comparten, de esa historia, él saca una nueva lectura. Y desde ahí enseña algo. Es un maestro de sabiduría. Ese Jesús nos está interpelando en esta noche. ¿Qué tanto hacemos ese ejercicio? ¿O nos limitamos a una cartilla y de ahí no salimos? ¿O somos capaces de leer lo que sucede y de traer eso también aquí? ¿Somos de acogida, de recibir, de escuchar? ¿O solo somos de hablar y de aquí para allá porque tengo que dar el tema? Las parábolas son un ejemplo bellísimo de cómo se debe tomar la experiencia humana como punto de partida. Jesús no empieza hablando de, ok, vamos a hablar del reino, iglesia, mundo. El reino en relación con la iglesia es esto y esto, y teológicamente no. Mira por dónde está Jesús. Ayuda el sembrador a sembrar. Sucede con el reino como una semilla de mostaza.
que al principio es la más pequeña, todos la tienen clara, y luego cuando crece es la más grande de los arbustos. Uy, sí, la hemos visto, ahí hasta nidos hay, es cierto. Si se parece arriba, ¿en qué se parece? Ponía a pensar, y de la experiencia humana empezaba a anunciar lo divino, el reino. Jesús es nuestro modelo en la catequesis, tiene que serlo. ¿En cómo? ¿En qué metodología usamos? Hay que apagarte el micrófono. La catequesis, nos dirá el directorio general, sigue el ejemplo de Jesús. Y lo que va a buscar es hacer eso mismo. Iluminar e interpretar las experiencias de la vida a la luz del Evangelio. Esto que estamos viviendo, cómo se lee a la luz de lo que dice la palabra de Dios, el Evangelio, a la luz de Jesucristo. Por eso, una catequesis no puede ser solo una catequesis del libro. Necesitamos conocer la doctrina, lo hemos hablado aquí muchas veces, pero también hay que conocer profundamente al hombre, a los niños que se me confiaron. Yo tengo que saber quiénes son, que juegan FIFA y, bueno, no creo que esa vaina, pero, ay, ¿qué es esa vaina? No es que, ay, eso es que es del diablo, eso no hay, no, yo tengo que saber por qué les gusta, por qué se la pasan ahí, qué es lo que hacen, venga, amigo, tengo que conocer al que yo le voy a hablar. ¿Por qué les encanta? Tengo que estar ahí. Tengo que ser un experto en humanidad y un experto en fe. Las dos cosas juntas. A ejemplo de Jesús. Muchos de los hombres hoy en día, el hombre contemporáneo, vive muchas situaciones que lo fragmentan, lo dividen, ¿sí? Como que le hacen perder el sentido. Ya la verdad está difuminada. Se habla de verdades, pero la verdad se perdió. Se nos invita a que nadie se meta con nadie, cada uno si no le hace daño haga lo que quiera. Y todo ese relativismo moral, aparte del hombre, solo se resaltan algunos atributos, un hedonismo, pero no se mira la parte espiritual, lo metafísico desaparece, y todo eso hace que el hombre se fragmente, se divida. Ese hombre de hoy vive una dicotomía entre lo que cree y lo que vive. Nosotros mismos muchas veces, nuestra fe va por un lado y la vida por otro. ¿En cuántas de nuestras comunidades parroquiales no hay dos que van a misa y se la pasan en misa y cuando salen se hacen mala jeta, perdónenme la expresión, y ni se saludan ni se hablan y vividos? Y están en misa, la fe por un lado, la vida por otro. Nos pasa a los sacerdotes, nos pasa a todos, ahora mucho más a aquellos que no están evangelizados. Mira los retos que tenemos ahí. Necesitamos volver a leer la historia, la experiencia de cada uno con ojos de fe. Porque solo a la luz de la fe podemos tener una mirada integral del ser humano. Y el directorio dice esto: si la catequesis descuida esa relación entre experiencia humana y mensaje revelado, cae en el peligro de yuxtaposiciones artificiales o en la incomprensión de la verdad. Yo creo que esto ya lo estamos viviendo. No sé si les ha pasado que podemos sentir en la catequesis que nosotros vamos hablando por un lado en un idioma y los que están ahí van por otro. Y como que la palabra no entra. Probablemente a la base de eso esté que no nos hemos impregnado de humanidad. Se nos ha olvidado. Ustedes y yo somos humanos, pero con nuestros catequizandos, sobre todo si son de otras edades, hay brechas generacionales, casi que otras culturas, subculturas que están ahí. Si no las conocemos, eso va a hacer que nuestro mensaje resbale. Por eso muchos jóvenes, niños piensan que la fe es asunto de viejitos, y es un discurso como que ya pasó. La Iglesia a veces se ha quedado corta al momento de actualizarse en humanidad. El mensaje jamás va a cambiar. Nuestras exigencias morales no las cambiamos, la verdad no la vamos a cambiar, pero los métodos, las formas, el lenguaje sí que tienen que cambiar. Es algo que tenemos que pensar profundamente. No entiendo, mi Jesús toma entonces esas experiencias, las situaciones humanas y desde ahí hace el anuncio de su mensaje, del reino, de lo trascendente, ¿sí? Desde ahí nos muestra qué es lo que debemos hacer, por dónde debemos caminar.
pero parte siempre de lo humano. Mi Willy. La catequesis también tiene una tarea enorme y es hacer comprensible ese mensaje cristiano a los hombres de hoy. Por eso también tiene que ser capaz de valorar la experiencia humana y de mediar para que las personas puedan acceder a la verdad. Ese papel de mediación lo hace no solo el catequista, lo hace la experiencia misma de la persona. La experiencia humana es mediación. A través de la historia de cada persona, del vivir de los hombres de hoy, puede llegar la verdad revelada a dar sentido. Entonces es algo que no podemos juzgar o rezagar de nuestra labor. Un tercer elemento que nos menciona el directorio es el de la memoria. Y esto va a ser bien bonito, la memoria. Porque si ustedes y yo miramos nuestra historia, la Sagrada Escritura es memoria. Cuando miramos a un pueblo de Israel, vemos un pueblo que valora la memoria. Un pueblo que por mucho tiempo no tuvo Sagrada Escritura, sino que todo era oral, tradición oral. Y las familias se sentaban en torno al fuego en las noches y se contaban las historias de cómo Dios creó el cielo y la tierra, cómo todo lo hizo bien, de cómo nuestros padres cometieron aquel pecado original. Historias como las de la Torre de Babel, el Arca de Noé, subieron primero ahí contándose. El acontecimiento fundamental para Israel, el de la Pascua, ese era narrado, generación tras generación. Hacían memoria los mayores y la pasaban a sus hijos que la guardaban y la conservaban. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria y se las repetirás a tus hijos, estando en casa, yendo de camino, acostado y levantado. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Ese Shema Israel está en la memoria del pueblo. Israel es un pueblo que hace memoria, que mira su historia y en la historia descubre que Dios actuaba ahí. La memoria es fundamental para nosotros. Si vamos al Nuevo Testamento encontramos a María, que dice muy hermosamente el Evangelio, guardaba todas estas cosas en su corazón. María es la mujer que hace memoria y guarda allí para interpretar luego esa historia a la luz de los designios de Dios. La memoria lleva a la gracia. Y eso sí que es una verdad. Cuando ustedes y yo hacemos el ejercicio de hacer memoria y descubrimos, la leemos en clave de fe, qué bueno ha sido Dios conmigo que me ha traído hasta aquí. Mira cuántas luchas he tenido y salí victorioso. Cuántos dolores que sentí que no iba a superar y Dios estuvo conmigo. En aquella palabra, en aquella persona, me abrió esta puerta de bendición y uno comienza a leer esa historia y el corazón se llena de gratitud, de alabanza para Dios. La memoria lleva a la gracia, a reconocer que Dios pasó por ahí, a estar agradecido. La catequesis también hace uso de la memoria, ¿sí? Por eso tenemos temas en la catequesis como la historia de salvación. Hablamos de las historias de Jesús y hacemos memoria de todo eso. Y lo que queremos es que el catequizando, el creyente, también entre a formar parte de esa historia, se apropie. Esta historia de salvación también tiene que ver conmigo. Yo hago parte de la historia de salvación de este pueblo, que es la iglesia. Eso es lo que busca. Entonces, la memoria es un elemento, como lo podemos ver, muy importante. Es un elemento clave para la transmisión de la revelación. Nuestro Dios es el Dios de la historia. Y es que miren algo muy bonito. La historia la hacen los seres humanos. Y si Dios asume la humanidad tiene historia y cultura. Luego, en la historia y la cultura hay elementos propios de la acción de Dios. Ahí se nos ha mostrado el Dios de la historia. Otra cosa es también relacionada con la memoria, es el hecho de memorizar. Desde tiempos muy antiguos,
la iglesia ha tenido una costumbre sobre la cual no hay escritos, pero que está en la práctica, y ha sido la de memorizar el símbolo de la fe o el credo. Eso es algo que se ha hecho en la iglesia siempre. Entonces, la catequesis, dice el directorio general, tiene que ayudarnos a memorizar. Alguno dirá, sí, ve que sí hay que repetir, que se aprendan las oraciones, y algunos dicen que no. Sí, pero espera. El directorio dice, la catequesis tiene que ayudar a memorizar. Memorizar cosas como el símbolo de la fe y nuestro credo, algunas oraciones, es importante. Es importante. Pero, ojo, porque dice, tiene que la catequesis ayudar a memorizar después de un camino en el que se lleve a comprender el valor y la explicación. Ok, tenemos que memorizar el credo, pero primero tenemos que hacer camino juntos y sentarnos y ver juntos qué es eso de que Dios es Padre y Dios es todopoderoso. Comprendamos eso aquí juntos. Y comprendido, ahora sí memoricemos, porque entonces tiene sentido. Dios es Padre y yo comprendí qué es que sea Padre, qué es que sea todopoderoso. Ahí sí viene la memorización. Entonces, no puede ser el memorizar por repetir, por hacer una previa, ver si el chino hace la confirmación o la comunión, sino es, hey, memorizamos para guardar algo que para nosotros ahora tiene significado, porque lo hemos comprendido. Ahí va, de la mano de eso. El primero no es memorizar, el primero es sentarnos, comprender qué es lo valioso de eso que vamos a aprender, qué significa, por qué lo decimos, por qué es verdad de fe, por qué eso tiene algo que ver con mi vida. Y luego sí, el 2 es memorizar. El 2 no va antes del 1. Hay que tenerlo muy claro. Y la memorización, pues está la profesión de fe, algunos textos de la Sagrada Escritura, de la liturgia, de la piedad popular, pero primero hay que entender por qué eso tiene algo que ver con mi vida y es importante. Dice Catequesis Traden, nuevamente te la cito por si no te la has leído. Estas flores de la fe y la piedad, sí se puede decir así, no brotan en las zonas desérticas de una catequesis sin memoria. Lo esencial es que esos textos memorizados sean interiorizados y entendidos progresivamente en su profundidad, para que sean fuente de vida cristiana personal y comunitaria. Ella nos está diciendo todo lo que acabamos de hablar. Catequesis Traden, del número 55. Y también dice el directorio esto que me parece muy importante. Con el fin de superar los riesgos de una memorización estéril o que se tenga como fin a sí misma, debe considerarse su relación con otros elementos del proceso catequético, como el diálogo, la reflexión, el silencio, el acompañamiento. Cuando hablamos de una memorización estéril o fin en sí misma, es como cuando estudiamos para el examen. Ustedes y yo, en nuestra vida de estudiantes, hay que de memoria, si fue hace harto o hace poco, muchas veces memorizamos cosas a poder ponerlas en una hoja de un examen. Pero si yo se las pregunto ahora, seguramente no se acuerdan. Si yo los cojo a todos los que son bachilleres y les pregunto la tabla periódica, los del grupo S, a ver todos, a ver cuántos me dicen de memoria esa tabla. Pero todos la aprendimos y pasamos. No necesariamente memorizar implica que eso sea significativo. Para que no caiga en esa esterilidad de que se recuerde y se olvide, porque en esta vaina hay una vaina que se llama memoria a corto plazo, y esa sirve para almacenar datos y escupirlos en una hoja y cuando uno sale ya ni se acuerda. Pues caramba, tenemos que ser capaces de hacer esas cosas al lado. Diálogo, reflexión, silencio, acompañamiento, para comprender qué es lo que vamos a aprender. El cuarto punto, al respecto de la metodología que presenta el directorio, es el del lenguaje. Y cuando pensamos en el lenguaje, pensamos en algo propio de la experiencia humana. Piensen ustedes
toda la ventaja que nos dio el desarrollar el lenguaje juntos. Toda la ventaja. Gracias a que desarrollamos un lenguaje, nos podemos comunicar y aprendemos más fácil. Gracias a eso pudimos almacenar conocimiento cuando el lenguaje se volvió escrito. Y así, el que moría dejaba libros, y en esos libros estaba el saber, y fueron transmitidos de generación en generación. Gracias a esto, no nos matamos y podemos dialogar y comprendernos. Podemos entender qué significa auxilio, ayúdenme. Usted ya sabe qué significa eso. El lenguaje cohesiona, el lenguaje nos teje relaciones, hace que las cosas sean significativas. Hay palabras que para nosotros dicen mucho más que la simple palabra. Amor, ternura, te quiero, eres importante para mí. Mire cómo una simple palabra del lenguaje puede tener hasta reacciones emotivas en mí cuando me lo dice la persona adecuada o que es importante para mí, cuando lo sé. Hay toda una gama de relaciones mediadas por nuestro lenguaje, totalmente. Y hay dentro del lenguaje diversidad de lenguajes. Porque hay diversas personas, culturas, historias e entornos. A partir de ahí, la catequesis tiene una tarea muy grande. Tiene que ser capaz de entender esa realidad múltiple, la de los diferentes lenguajes, visiones del mundo, etc. Por eso la catequesis tiene un reto, y es montar toda una acción pedagógica articulada sobre diversos lenguajes que están ahí. Y a la vez, mira el reto, tengo que montar toda una acción pedagógica que está articulada con diversos lenguajes de mis destinatarios y a la vez saber que soy portador de un lenguaje específico. La catequesis tiene también un lenguaje específico que es el lenguaje de la fe. Espero que no esté sonando muy enredado, pero quiero que veas el contraste. Tengo un lenguaje propio, el de mi fe, y lo tengo que comunicar a destinatarios con múltiples lenguajes. Respecto al carácter mediador del lenguaje, mira este texto que está ahí en el directorio que me pareció muy bonito. De hecho, no creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir en ella cada vez más. La Iglesia nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. El lenguaje media nuestra liturgia. Cuando usamos cada palabra, hay un significado, nos quiere contar algo del misterio que es Dios. El lenguaje tiene un carácter de mediación, nos ayuda a entrar en contacto con. De hecho, si recuerdan el prólogo de San Juan, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios. La palabra estaba con Dios. Entonces, mire lo bonito, la palabra, el lenguaje como un carácter mediador. Se refiere claramente al Hijo, pero es muy interesante la relación que guarda ese elemento. En la fe eclesial tenemos también un lenguaje propio. Y esa fe eclesial, ese lenguaje propio, también está compuesto por varios lenguajes. Miremos algunos. Está el lenguaje bíblico, el de la Sagrada Escritura. Está el lenguaje simbólico litúrgico, el de los símbolos y ritos litúrgicos, en los sacramentos, en las celebraciones. Hay un lenguaje ritual y simbólico. El lenguaje doctrinal, tenemos doctrina también. Los escritos de los padres, las profesiones de fe, las formulaciones del magisterio, es un lenguaje doctrinal. También tenemos un lenguaje performativo. No se nos enreden con la palabra. Cuando hablamos de performativo, hablamos de que el lenguaje, lo que se anuncia, se realiza. Ahí está pasando. Eso es como performativo. Lo que digo se está haciendo, está aconteciendo. Y pues eso donde sucede, en el testimonio de los santos y los mártires. Aquello que se anuncia se hizo vida ahí en ellos. Pues hay un lenguaje performativo también. Todos esos lenguajes forman nuestro lenguaje, el lenguaje de la fe.
Y gracias a esos lenguajes, ustedes y yo tenemos una lengua común, el lenguaje de la fe como tal. La catequesis se va a expresar en ese lenguaje propio, que es el lenguaje de la fe de la iglesia. Pues tenemos un lenguaje también propio. Eso nos lo recuerda el directorio general. La catequesis entonces, dirá el directorio, aunque asume diferentes lenguajes de los destinatarios, o sea, de las culturas que quiere catequizar, también los usa, los asume para a través de ellos poder expresar el lenguaje propio de la fe y encontrar maneras adecuadas a los interlocutores para que puedan comprender esa fe que yo quiero anunciarles, en la que los quiero formar, educar. Por lo tanto, la catequesis viene a ser un lugar de inculturación de la fe. La catequesis permite que el evangelio y el lenguaje de la fe permeen otros lenguajes, otras culturas. Francisco dice esto, el Papa Francisco: la misión es siempre idéntica, no cambia, pero el lenguaje con el cual anunciar el evangelio pide ser renovado con sabiduría pastoral. Esto es esencial, tanto para ser comprendidos por nuestros contemporáneos, como para que la tradición católica pueda hablar a las culturas del mundo de hoy y ayudarles a abrirse a la fecundidad perenne del mensaje de Cristo. Lo que decimos hace un rato, el mensaje no va a cambiar. Es uno. La revelación es, eso no le cambiamos nada. Las exigencias de ser cristiano no van a cambiar, pero el lenguaje en el que lo expresemos sí que tiene que actualizarse. Porque si no lo hacemos, lo otro va a ser visto como algo del pasado que no dice nada a los hombres de hoy. Y eso es tarea de la catequesis y de quienes estamos en la iglesia. Padre, qué pena. Parte de ese lenguaje dirá el directorio general. Dentro de tantos lenguajes que hay uno muy especial, y es el lenguaje narrativo. Todos los lenguajes son valorados por la catequesis, pero el lenguaje narrativo y el autobiográfico son muy importantes para ello. El autobiográfico, ¿por qué? Porque decíamos que la catequesis es testimonio. Entonces, si es testimonio, ahí el lenguaje autobiográfico permite dar el testimonio. ¿Sí? Testimoniar. Y el narrativo, ¿por qué? La narración es algo que mueve muchas cosas en nosotros. No sé si les ha pasado cuando uno escucha cuentos. A mí me gustan las narraciones orales. Y hay algo muy bonito cuando uno cuenta una historia. Cuando uno logra captar el auditorio, uno les está contando la historia y uno puede hacer que quien lo escucha sienta. Entonces, si la historia tiene un final triste, todo el mundo tenía sí, como que le dolió, sintió. Miren lo que hace la narración. La narración es capaz de contagiar. Es un instrumento lingüístico muy valioso. La narrativa construye cultura, construye identidad. Muchos pueblos, a partir de la narración, de narraciones propias, mantienen valores autóctonos, valores que los identifican como grupo, como cultura. Dice el directorio que es una forma a través de la cual la persona se entiende a sí misma y a la realidad que nos rodea, dando sentido a lo que vive. Si recordamos algo de lo narrativo, por ejemplo, al principio las leyendas, los mitos, era la manera que tenía el ser humano de comprender lo que sucedía alrededor. El ser humano siempre necesita comprender por qué los rayos, por qué los truenos, por qué la lluvia, de dónde venimos los hombres. Y en ese afán de poder responder a esas preguntas surgen las narraciones, en un primer momento de carácter mítico, pero narrativo, que hacen parte de ese género narrativo. La Sagrada Escritura misma es narración. Allí encontramos la fe narrada, ¿sí? La fe tiene una identidad narrativa, por eso para la catequesis es importante este tipo de lenguaje. Si miran los relatos bíblicos, los orígenes, el Génesis, todo Génesis es narrativo en su mayoría. Los patriarcas son narrativas, historias de narraciones. El pueblo elegido, la historia de Jesús, en los evangelios, narraciones. Cómo surge la iglesia en Hechos, narraciones. Miren lo importante que es el lenguaje narrativo para nuestra fe y por tanto para la catequesis. La iglesia viene a ser como una familia
como esa familia de la que les hablaba hace rato, cuando el pueblo se reunía a hablar de su fe y a transmitirla de generación en generación mediante narraciones orales. La iglesia continúa esa tarea de narrar la fe, esa fe que es historia de salvación. Y poco a poco en esas narraciones involucra a aquellos que la escuchan. Ese lenguaje narrativo nos permite armonizar todos los lenguajes de la fe a la luz del centro que es el misterio de la Pascua. Gracias a ese lenguaje se articula todo en torno al misterio de nuestra fe, la Pascua de Cristo. ¿Sí? Además, ese lenguaje permite armonizar también las dimensiones de la persona. Por las narraciones conocemos, pero también terminamos sintiendo, involucra los afectos. Las historias hacen que reaccionemos ante ellas, mueven también nuestra voluntad. Una parábola bien contada puede hacer que tú cambies de decisión, puede hacer que te muevas en otro momento, en otro cauce. Y en la catequesis, esa narración lo que va a hacer es acentuar la dimensión histórica de la fe y su significado existencial. ¿Por qué historia? Porque pues nuestra fe es historia, es el Dios de la historia. La iglesia es parte de esa historia de salvación. Jesús está ahí también. Entonces el carácter histórico está ahí, implícito. Y también es útil para transmitir la fe, este tipo de lenguaje. Está otro lenguaje que es el lenguaje del arte. Ese nos acompañó por siglos. Las imágenes del arte cristiano son verdaderas catequesis. Dice un documento que se atribuye a alguien con el seudónimo como de Adversus Constantin, lo siguiente, es un adagio popular que lo cita el directorio, ¿sí? Como un dicho. Si un pagano te pregunta, muéstrame tu fe, tú lo llevarás a una iglesia y le mostrarás los íconos sagrados. Hubo una época en la iglesia en la que se dio algo como la iconoclastia. Y lo que pretendía, iconoclastia, sí, perdónenme si me equivoco la palabra, lo que pretendía es que hubo un gran debate. Había quienes decían que había que destruir todas las imágenes sagradas. Este libro como que retoma esa controversia y desde aquí habla de un argumento. Si tienes a un pagano y te pregunta por tu fe, llévalo a un ícono y le mostrarás allí tu fe. Los íconos de la iglesia son arte. Este no es un ícono, este es un arte de Rembrandt. Es un detalle de un cuadro llamado El Hijo Pródigo. Pero voy a usarlo para mostrarte cómo los íconos eran verdaderas catequesis. Según alguien que analiza, Henry Nowen se llama el autor, que analiza este cuadro, y a la luz de ese pasar horas sentado mirándolo, llega a algunas conclusiones. Dice, no sé si lo alcanzan a ver aquí totalmente, pero este hijo tiene la cabeza rapada, está calvo. Además, en sus zapatos solo tiene un zapato y en el otro zapato está descalzo. Casi que está como un pordiosero. Su ropa se ve raída. Está en la inmunda este muchacho. Pero hay algo que conserva. Y aquí tiene la espada puesta. Por eso se nos quiere mostrar que el hijo lo perdió todo. Pero no perdió esa espada que en la época de Rembrandt era símbolo como de linaje, de nobleza. Los nobles llevaban una espada en la cintura. Y con esto quiere simbolizar que aunque ese hijo perdió todo, hasta está descalzo, harapiento, pero conserva la espada. Nunca perdió su dignidad de hijo. Jamás. Jamás dejó de ser el hijo amado del Padre. La conserva ahí en esa espada. Si miramos las manos de ese padre que abraza a ese hijo que ha vuelto y que está de rodillas, hay una mano que es más gruesa y otra mano que es más delgada. La mano gruesa es más masculina, la delgada tiene visos más femeninos. Y entonces Nowen dice, aquí hay una simbología de que ese Dios que abraza es padre y madre. El amor de madre siempre ha sido más fuerte en nuestra cultura. Y con este está mostrando Rembrandt que ese amor está en Dios. Dios que acoge como padre, pero con entrañas de madre. Incluso algunos llegan a decir que esta cabecita rapada se asemeja a un feto.
y la posición que tiene en el Padre es en el vientre, con lo que implicaría volver a las entrañas de misericordia del Padre, como un feto en las entrañas de su Padre. Eso por decir algunos elementos. En las sombras está el Hijo Mayor, también hay un significado de eso, pero solo por mencionar algunos. ¿Por qué hago esto y te estoy contando esto? Porque mira cómo el arte es una catequesis. Los íconos ni se diga, la posición de las manos en los íconos. Los íconos son las representaciones sagradas de Dios, de la Virgen, de los santos, particularmente de Jesucristo, que se hicieron en los primeros siglos del cristianismo. Y en esas, espérenme porque se me está agotando la batería, y los voy a dejar solo sin hablar. Creo que ya. Y entonces, en esos iconos, por ejemplo, la mano, si la mano está así, nos está diciendo es la segunda persona de la Trinidad que está aquí representada. Si la mano está así, nos está diciendo es la tercera, es el Espíritu Santo. Miren lo interesante, el color. Hay colores que significan la divinidad, otros la tierra, cada cosa habla. Por eso se dice que las imágenes en el arte cristiano son una verdadera catequesis. Esos íconos son un tesoro. Por muchos años, especialmente en el primer milenio, muchos aprendieron catequesis gracias a ese arte que estaba en las iglesias. Llegar a una iglesia era llegar a una catequesis. Los vitrales, las formas, todo ese arte nos estaba hablando. Las esculturas. Por eso el arte ha jugado un papel importantísimo en la evangelización. En nuestro tiempo, todavía las imágenes cristianas pueden ayudar a catequizar y a llevar a ese encuentro con Dios. El contemplar la belleza del arte también nos abre. ¿Cuántas veces hemos visto un dibujo, una pintura del buen pastor y hemos sentido amor al ver cómo abraza esa oveja? Y el arte nos está hablando, nos está comunicando una realidad que va más allá. Nos ayuda a acceder a esa realidad espiritual, como que el arte eleva el espíritu, digámoslo así. El directorio va a decir que las imágenes son importantes en la catequesis, ¿sí? Ahí está la antigua sabiduría de la iglesia, las imágenes ayudan a conocer y a memorizar los acontecimientos de la historia de salvación. Y dice el directorio esto: cuando las obras de arte se eligen con precisión, pueden ayudar a mostrar inmediatamente los múltiples aspectos de las verdades de la fe, tocando el corazón y ayudando a la interiorización del mensaje. Parece que es muy bello esto, muy bonito. Incluso habla también en este lenguaje así como del arte, de la música, y nos va a decir que la música también tiene un valor artístico y espiritual. Por medio de la música se ha evangelizado muchísimo. La música como que eleva el espíritu. No sé si les ha pasado que escuchando una canción, ustedes hasta lloran, hemos llorado, porque nos hablan de un amor de Dios fuerte, o nos llegó en un momento de dificultad, y esa música nos permite expresar emociones, nos toca, hace algo ahí. Y si miramos el canto litúrgico, primero antes quiero, este pedacito me parece muy lindo, es de las confesiones de San Agustín, y mira lo que dice. Espero no esté muy cansadito, ya vamos a acabar. Dice: cuando lloré al escuchar tus himnos y tus cánticos, fuertemente conmovido con las voces de tu iglesia, que dulcemente cantaban, penetraban aquellas voces mis oídos y tu verdad se derretía en mi corazón, con lo cual se encendía al afecto de mi piedad y corrían mis lágrimas y me sentía bien con ellas. Parece que es hermoso como Agustín describe su experiencia con esa música, que también algo le dijo a su alma acerca de Dios y lo conmovió. Y el canto litúrgico tiene algo también muy bonito. Cuando hablamos de canto litúrgico es el que usamos en las celebraciones litúrgicas, por ejemplo en la Eucaristía. Esos cantos son verdaderas catequesis. Ya no eres pan y vino. Ahí está hablando de transustanciación. El pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y en una canción eso puede ser aprendido. Y eso queda aquí, en la memoria. Y con la música llega aún más al corazón, la memoria emotiva. Entonces miren el papel del patrimonio musical de la iglesia y cómo puede servir a la catequesis. Y habla también el directorio del arte contemporáneo. Nos va a decir que la iglesia, a lo largo de toda su historia, siempre ha interactuado
con expresiones artísticas, por ejemplo, con literatura. La iglesia ha tenido que ver ahí, con teatro, con cine. Ahí ha estado la iglesia interactuando con todos estos elementos. Y el director dice, caramba, es importante dialogar también con el arte contemporáneo. Hay que hacerlo con un sentido crítico. No toda expresión artística va coherente con la verdad del Evangelio. Pero si discernimos adecuadamente, es un recurso que nos puede ayudar. Irá Evangelium Gaudium. Incluso por aquellos modos no convencionales de belleza que pueden ser poco significativos para los evangelizadores, pero que se han vuelto particularmente atractivos para otros. El arte de hoy mueve sensibilidades y a través de eso tal vez podemos entrar a anunciar algo de Dios. Esas experiencias artísticas, a menudo atravesadas por una fuerte búsqueda de sentido y espiritualidad, pueden ayudar a la conversión de los sentidos, que son parte del camino de la fe. Entonces nos invitan a superar un cierto intelectualismo en el que puede caer la catequesis. Qué bonitas y sabias palabras. Yo cuando preparaba este encuentro pensaba en algo. Yo decía, qué chévere en las parroquias una escuela de arte. Que los niños tomen un texto bíblico, los jóvenes, los adultos, lo haremos en lección y luego lo plasmemos. Y a la vez que les enseñamos cómo se pinta, cómo hacer un boceto, cómo usar una técnica artística en su pintura, poder producir arte y expresión. Es que eso habla, y es algo que la iglesia ha descuidado profundamente. Nuestras catequesis poco usan el arte, poco lo usan, muy poco. Más allá de una cartilla diagramada con algunos muñequitos, pero nos falta usar el arte. El lenguaje del arte todavía dice algo al hombre, todavía lo conmueve. Otro lenguaje que está ahí es el lenguaje y los instrumentos digitales. Vamos a pasar más rápido para ir acabando. Y estamos en una sociedad donde las nuevas tecnologías marcan la parada. Se habla de los niños que han nacido en estas épocas como una generación de nativos digitales. Nosotros no somos nativos digitales, somos como análogos, porque nosotros no nacimos en medio de todo esto, los más viejitos. Pero a medida que fuimos creciendo, nos fuimos metiendo en que era un celular, llegó el internet, ya llegaron los correos, vivimos una época de transición y empezamos a meternos aquí. Pero los chiquitines de hoy nacen con una destreza que nos ponen el pie encima. Ellos son nativos digitales. Ese lenguaje no puede ser ajeno a nosotros como evangelizadores. El desarrollo de esas comunicaciones trajo cambios culturales enormes, transformaciones grandísimas en la manera como se comunican los seres humanos, cambios culturales en todos los órdenes. Esas nuevas tecnologías han afectado la vida y la forma de comunicarse de todos los seres humanos. Tanto así que ese espacio virtual ahora es importante casi que para todos. En ese espacio virtual se leen noticias, se informa, se desarrolla la persona, se expresa, plantea sus opiniones, surgen debates, diálogos, hay búsqueda de respuestas. Hasta revoluciones han empezado por Facebook en diferentes países para que vean la fuerza de lo virtual. Que no valoremos esos fenómenos de la manera adecuada nos puede traer un riesgo enorme. Y es que podemos ser insignificantes para muchas personas de hoy. No significa que digamos que todo aquí es bueno, pero sí significa que es nuestra responsabilidad hacer presencia de iglesia allí. Tenemos que estar. Porque aquellos que queremos evangelizar, catequizar, están ahí. Y si no conocemos este lenguaje, no vamos a llegar a impactar. Se nos va a dificultar el anuncio. Entonces es nuestra responsabilidad también con nosotros. Dice algo que me parece maravilloso. Ponle atención a esto que dice el director. En la iglesia estamos acostumbrados con cierta frecuencia a una comunicación unidireccional. Se predica, se enseña y se presentan síntesis dogmáticas. A mí me parece que esto es un coscorrón grande, un pedradón para todos nosotros. Porque estamos acostumbrados a eso. Yo predico, pero no tengo retroalimentación de acá para allá. No tengo diálogo. Yo digo. ¿Y dónde entré el diálogo? Solo fue unilateral. Y nos acostumbramos a eso.
Muchos catequistas también caen en esto. Yo enseño, pero no hay un diálogo de allá para acá, no hay un espacio. El directorio también reconoce otra dificultad. El texto escrito, que es sagrado para nosotros, tiene dificultades para llegar a los más jóvenes. Los libros ya no entran en ellos. Ellos son multimedia. A ellos están acostumbrados a ser bombardeados por mensajes que tienen texto, video, imagen, sonido y todo va metido. Mira que es un videojuego. Se oyen las balas, la música de fondo, hay una historia contada, hay imágenes, se ven las imágenes, diseños gráficos excelentes, todo junto. Y nosotros no hemos entrado en esa dinámica de lo multimedia. Y ahí es donde tenemos que empezar a leer cómo vamos a presentar el mensaje es el mismo. Pero también podemos entrar en multimedia. No lo estamos haciendo. No con el impacto que deberíamos. Las formas de comunicación digital ofrecen mayores posibilidades, ya que están abiertas a la interacción. Todas estas situaciones que estamos hablando traen unas exigencias para la catequesis. Tenemos que tener un conocimiento tecnológico, pero no solo eso, tenemos que aprender modos eficaces de comunicación y tenemos que garantizar una presencia en la red que sea testigo de valores evangélicos. Si no estamos ahí, la red no va a ser evangelizada. Tenemos que estar ahí. Hay aspectos positivos de las TIC y a mí me parece muy bonito que el directorio lo resalte. Dice, mire, las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, los dispositivos digitales, fomentan esfuerzos de colaboración, de trabajo común, de intercambio de experiencias y de conocimiento mutuo. Son buenos, tienen aspectos buenos. Mira lo que decía Benedicto XVI, y me pareció sorprendente porque no pensaría que un papa como Benedicto dijera esto, pero mira lo que dice. Las redes sociales, además de instrumento de evangelización, pueden ser un factor de desarrollo humano. Por ejemplo, en algunos contextos geográficos y culturales en los que los cristianos se sienten aislados, las redes sociales permiten fortalecer el sentido de su efectiva unidad con la comunidad universal de los creyentes. Qué bonito eso que reconoce el Papa Emérito Benedicto. Mira, pandemia, las redes sociales fueron un lugar de encuentro para muchos de nosotros cuando teníamos que estar en un aislamiento más forzado. Hay unos retos. Tenemos que abordar este desafío cultural. Tenemos que llegar a las nuevas generaciones con herramientas que para ellos son las comunes, que son parte de su vida, si no lo sean para nosotros. Tenemos que educar en cómo usar bien esos instrumentos. Hay que evangelizar el uso de las redes, cómo discernir en esta cultura digital los aspectos positivos y los que no son tan positivos. ¿Cuándo hablamos de esto en nuestras catequesis? Es un tema que yo estoy seguro que está silenciado en muchas. El catequista debe ser consciente de las profundas huellas que puede dejar el mundo virtual, especialmente en las personas más jóvenes o frágiles, y de la gran influencia que puede tener en el manejo de las emociones o en el proceso de construcción de la identidad personal. Ahí tenemos que estar presentes. Sin embargo, el directorio hace una advertencia, y es que, ojo, lo virtual jamás va a poder reemplazar la realidad espiritual, ni la sacramental, ni la eclesial. Esa comunidad eclesial exige interacción con las personas. Eso nunca lo vamos a cambiar, o sea, no nos vamos a volver 100% virtuales. Hay que estar allí, pero privilegiamos el encuentro, el contacto con el otro. Es sumamente importante y eso nunca lo vamos a cambiar. Un quinto elemento de estos 6, y ya terminamos, es el grupo. El grupo también es importante en la dinámica de la catequesis, en la metodología que se utiliza. La comunidad, como lo hemos visto en muchos encuentros, la comunidad cristiana es la que catequiza. Al interior de ella se lleva a cabo este proceso. Entonces, tiene que estar ahí el papel del grupo como tal. El grupo enseña. El catequista tiene que liderar para que en ese grupo se viva la fe, se vivan los valores cristianos. Cuando sentimos que hay pertenencia al grupo, es cuando yo siento que soy parte de la iglesia. Los grupos generan cohesión. Los grupos se educan sobre qué es el cristianismo, pero también son importantes para las diferentes etapas de la vida. Para un niño, el contacto con los padres, con los de su edad. Para un joven,
que está en plena adolescencia y que siente que su identificación con el grupo es importante, sentir que pertenece, que tiene identidad. Para un adulto, encontrar en la comunidad eclesial y en el grupo el sentirse reconocido, acompañado, amado. Cuando muchas veces en esta sociedad nos sentimos solos, el grupo juega un papel muy importante, la experiencia del grupo. Ahí es donde se dan las relaciones entre las personas y donde se puede acoger el mensaje del Evangelio como tal. Y finalmente, el espacio, es el último elemento de la metodología que nos presenta el directorio. Dice, toda cultura no solo tiene un lenguaje, unos íconos, imágenes, gestos que también hablan, sino que también hablan el espacio. Cuando hablamos del espacio, hablamos del lugar para. Por ejemplo, la iglesia tiene lugares para, un templo. La iglesia ha desarrollado una arquitectura especial para el templo y el lugar tiene unos rasgos. Un lugar más alto donde está el altar, porque es lo más importante. El Santísimo al centro donde se vea. Cada cosa tiene un lugar ahí y eso ayuda a la espiritualidad, dependiendo de los usos. Si fuera para compartir fraternalmente, el lugar tiene que tener una disposición. Si es, por ejemplo, para anunciar o educar o enseñar, pues el lugar tiene que tener una disposición. Eso hace parte de la metodología y tiene que ser tenido en cuenta. Son importantes no solo los lugares para la liturgia, sino también tienen que ser importantes en la iglesia los lugares para el apostolado, para la formación cristiana, para la caridad. Todo lugar tiene que hablar de lo que allí se realiza. Y él va a decir, el directorio, que en los lugares de la catequesis la comunidad muestra cuál es su manera de evangelizar y nos invita a reflexionar. ¿Cómo son nuestros lugares donde damos la catequesis? Los lugares donde reunimos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, ayudan a esa proclamación y esa educación en las relaciones humanas. ¿Es un lugar acogedor? ¿Es un lugar que se ve bien cuidado? ¿O sin barrer, cochino y ahí todos hacinados? Hay un clima de familiaridad, ¿sí? Que como que hace que estemos alegres, que compartamos. Y nos va a recordar algo el directorio. Los ambientes comunes que recuerdan las estructuras escolares no son los mejores lugares para llevar a cabo la actividad catequística. Cuando hay una escuela, ahí ya la persona lo asocia. Pupitres, en esta manera, colegio. La catequesis no es colegio. Por eso dirá el directorio no es el mejor lugar. A veces nos toca porque no hay más, pero no es el mejor. Pero ojalá pudiéramos cambiar un poco el orden de las sillas, disponer un poquito, así tengamos que mover y volver a arreglar, como para que el lugar hable, que haya algo distinto que pasa ahí, que haya una disposición, que es lo que quiero enseñar, las paredes, si tenemos que decorar un cuadro que hable de lo que estamos tratando, el lugar habla, el espacio catequiza también. A pesar de eso, el directorio reconoce algo, somos una iglesia en salida. Y eso implica que muchas veces nos toque adaptarnos, llegar a dar catequesis en una casa, en el apartamento de la familia, en el colegio, en un parque, en una cárcel. Entonces ahí nos adaptamos, ¿sí? Nos adaptamos. Porque somos una iglesia que tiene que estar en salida, no todos nos tienen que llegar a donde estamos nosotros. Entonces son lugares estos que son distintos al templo. Y esos lugares también son propicios para la catequesis. También permiten unas relaciones más familiares, de cercanía, y también pueden hacer más eficaz la catequesis. No es algo que amarre el lugar, pero sí hay que pensarlo para que nos ayude también a catequizar. Termino con esto. Vimos 6 puntos hoy que hablan de la metodología de la catequesis. Espero no estén muy cansados, Dios mío. Primero, la relación contenido-método. Segundo, la experiencia humana. Tercero, la memoria. Cuarto, el lenguaje. Quinto, el grupo. Sexto, el espacio. Y denme un segundo porque quiero escucharlos y mi computador está dañado el audio, entonces voy a ponerlo por aquí para poder oírlos. Me gustaría muchísimo poder escucharlos en torno a cuáles son sus... Ay, Dios mío. Bueno, mientras arreglo aquí esto que no sé qué oprimí, me gustaría mucho oírlos en torno a cuáles son sus impresiones frente a lo que hemos hablado hoy.
esto los interpela de alguna manera, qué les hace pensar, quieren resaltar alguna cosa, me gustaría escucharlos. Entonces, quien quiera la palabra, no es sino que levante la manito, me escriba yo por el chat y ya voy a darles la palabra. ¿Qué impresiones les genera esto que hablamos hoy? Hoy hablamos de la metodología. Ay, Dios mío, yo no sé qué estoy moviendo aquí, perdón. Quiero salir de la presentación, pero ya. Vimos entonces acerca de la metodología estos 6 puntos que tienen ahí en su pantalla. Esto que hablamos hoy, ¿qué les genera? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué quieren resaltar? No sé, como algunas impresiones finales que podamos compartir juntos. Entonces, déjenme yo vivo aquí. Muy bien, Alba. Alba Zenaida, te escuchamos. Alba Zenaida, levantaste la mano, tengo la manito levantada, pero bueno, tal vez no me escuchaste. Entonces le voy a dar la palabra a Lady Joana Sandoval. Lady, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches para todos. Padre, en primer lugar, nos estabas diciendo que espérame, tengo la presentación, hoy no la vimos, hoy no se veía la presentación. Estuvo muy entretenida la charla, de verdad, siempre admiramos como esa energía que tienes para darnos a conocer este conocimiento a lo largo de este proceso que ha sido muy lindo. Y el día de manera particular me llama mucho la atención porque muchas veces en este proceso de catequesis sí intenta como ver qué puede hacer diferente, aunque a veces no es tan fácil, o sea, como que a pesar de que lo hemos intentado en algunas oportunidades, sí no es tan fácil buscar un lenguaje apropiado, además, por ejemplo, cuando estamos tratando con niños pequeños. Definitivamente hay muchos elementos muy importantes. Y hoy a manera de testimonio les quiero contar uno muy especial, en donde pues sí, no era un proceso de catequesis como tal, pero pues yo participé en un ministerio de música. Y estando en ese ministerio, una vez estábamos en la Eucaristía cantando una canción y demás, y esa historia pues ya la conocí más adelante. Un chico se nos acercó y dijo que de verdad una canción le había tocado su corazón. Y a partir de esa canción, ese chico transformó su vida totalmente. En ese momento, él andaba en malas compañías, ya era una persona que andaba en vicios, que hurtaba. Sin embargo, él se involucró en la música, se involucró en la iglesia, se involucró tanto ya en ese proceso de transformación de vida, que después estudió, ahorita es docente, ya responde por su familia. O sea, es un cambio de vida que uno dice, y a partir de una canción, o sea, él nos contó su testimonio ya mucho tiempo después, obviamente, porque no nos iba a decir, miren, yo era esto y lo otro. Nos contó su testimonio y eso a mí me llenó tanto el corazón y se los quería compartir porque definitivamente muchas veces, a veces nos ponemos a pensar de qué forma podemos llegar a la gente, de qué forma lograr el lenguaje adecuado para llegar, pero Dios actúa de formas increíbles y a veces desde la sencillez y desde hacer las cosas también con el corazón, pues podemos tocar el corazón y la vida de muchísimas personas sin darnos cuenta. Entonces es muy bonito y por eso me llegó tanto al corazón todo lo que estabas compartiendo el día de hoy. Muchas gracias, Lady, por compartirnos eso, porque ciertamente eso que comentas de la música, ella es capaz de tocar corazones. Y un catequista puede usar ese recurso, es un lenguaje del que tenemos que hablar. Entonces, no, bueno, muchas gracias por eso y bueno, que sigas así de inquieta, pensando maneras, porque creo que ahí el Espíritu Santo seguirá orando como lo ha hecho. Entonces, muchísimas gracias. Voy a darle por aquí la palabra a Fabio César Cárdenas. Fabio, te escuchamos.
Padre, buenas noches. Simplemente en el transcurso de la vida he tenido varios grupos, porque los grupos se han ido renovando, los chicos crecen, se van a la universidad y van llegando otros chicos a dar la catequesis. Recuerdo hace como 15 años, tenía unos grupos muy dinámicos donde hacíamos títeres, hacía la casetica y por medio de títeres enseñábamos el catecismo. Con otros grupos hemos utilizado el videobin para ver películas. Actualmente, por la pandemia, pues ya no nos podemos reunir varios grupos de chicos, entonces esta vez yo, por ejemplo, he estado utilizando el televisor, yo mi USB con videos. Yo soy muy catequista de tablero, o sea, yo llego con anterioridad, lleno lo que voy a hacer para que me sirva de guía y voy desarrollando el tema a medida que está planeado ahí en el tablero. Los chicos pueden ahora tomar la foto y se llevan para recordar y adelantar en el cuaderno. Ahora con la página que abrí de WhatsApp, que es fenomenal, yo les envío ahí y si alguno no pudo ir a catequesis, igual se adelante porque ahí les mando el tema. Entonces, yo voy mejorando a medida que los recursos me van dando y me ayuda a enriquecer con mis compañeros. Ahora con esta clase que nos estás dando, pues fenomenal porque vamos educándonos más para hacer nuestra catequesis. Y último, lo de los iconos, pues nunca he recibido clases de nada de eso de los iconos, cómo conocer, qué nos decir. Si conoce alguna página que pudiéramos estudiar, cómo hacer para conocer que la manito y todo lo que nos explicó me pareció sensacional. Oiga, sería bonito que nos deje una página o de pronto, ¿por qué no? Usted un día se le ocurre y nos enseña todos esos truquitos que usted ya sabe. Saludos a todos y muchas gracias. Bueno, Fabio, muchas gracias y también quiero resaltar mucho algo y es la manera como te has actualizado, hermano. Qué bonito eso. Ciertamente la pandemia nos obligó a meternos en todo esto, pero qué bueno escuchar ese testimonio, Fabio, de ese manejo de WhatsApp, de todo. Eso se trata, de actualizarnos. Y claro que sí, hoy vamos a ver si hacemos un día una clasecita de algunos íconos y los conocemos mejor. Y si encuentro algún material, también te lo haré llegar, hermano, ¿vale? Y muchas gracias, Fabio. Vamos a escuchar por aquí a Karen y Carol Piñera. Buenas noches, padre, y para todos. Mi nombre es Sandra Rivera, es que es por el Gmail de mis hijas, por eso sale el nombre de mis hijas. Quiero saludarlos, yo estoy en Yopal Casanare, los sigo por la página del Face, y entonces miré el link y pues por eso ingresé, ¿sí? Mi hijo se encuentra actualmente estudiando en el seminario intermisional en Bogotá y él fue el que me invitó pues para que lo siguiera por el Face. Yo soy catequista en el grupo de adultos, en el grupo de Querigma, y sus enseñanzas pues me parecieron muy buenas. Las voy a compartir con mis compañeros también. Me gustó mucho porque de verdad puede uno diferenciar que tanto para niños, para jóvenes y para adultos, ¿no? Porque por lo general siempre que hablamos de catequesis lo tomamos es para los niños. Entonces me pareció excelente con los adultos porque nosotros también tenemos que ser como, o sea, esa parte de que nosotros también hemos pasado, estamos pasando por una situación de ellos, ¿sí? Y no el hecho de que yo estoy aquí porque yo ya soy, digamos, entre comillas, santo o porque yo lo sé todo, sino eso de que yo les enseño, pero también yo estoy aprendiendo, ¿sí? Esa retroalimentación que el padre estaba hablando me pareció excelente. Le doy gracias a Dios por permitirme estar esta noche con ustedes y padre, muchas gracias por sus enseñanzas. Muchísimas gracias a ti, qué bonito saber que nos acompañas, que estás haciendo iglesia allí, en esa porción de pueblo de Dios que se te confía, con esos catequizandos tuyos, y qué bonito eso que nos hace recordar, sí, no estamos aquí por santos, yo como catequista también aprendo del otro,
Entonces, muchísimas gracias por eso, por estar aquí. Que Dios te bendiga y bendiga a ese hijo tuyo en esa vocación que le ha regalado. Ahora mucho por ese hijo seminarista entonces. Y un abrazo enorme. Amén, Padre. Muchas gracias, Padre. A ti muchas gracias. Entonces voy a leer aquí algunos comentarios. Bueno, les pido disculpas. Voy a tratar de que con Jonathan voy a hablar para que él me envíe el video de la grabación de hoy. Y en la edición le pongo las diapositivas por si alguno lo quiere leer para que lo pueda ver. Si no, también ya próximamente ya le envío las diapositivas a Jonathan de los encuentros anteriores, pues vamos a poder ahí también volver sobre el material ya visto. Algunos comentarios por aquí. William Sebastián Arevalo dice, bueno, María de los Ángeles dice, Padre, buenas noches, muy interesante el contenido. Muchas gracias, María de los Ángeles, espero eso quede aquí y acá también y nos transforme. William dice, muchas gracias, Padre, por todas sus valiosas enseñanzas, siempre muy útiles y eficaces. A nuestros niños y jóvenes debemos llegar de forma oportuna, atrapando su atención con amor. Gracias, Padre. Saludos, Mercy García. Mercy, un abrazo y Dios te bendiga. Nancy Lancheros dice, me llena mucho y me lleva a reflexionar sobre las falencias que se nos presentan. María de los Ángeles Rincón dice, el tema de las alabanzas me parece maravilloso, a mí me llega al alma. Janet dice, muy interesantes y valiosas las enseñanzas, eficaces para aprovechar con cada uno de nuestros chicos. Marta Santamaría dice, efectivamente, Dios habla de muchas maneras y lo que dice el Padre es verdad. Lo importante es tocar los corazones. Debemos siempre recordar que debemos dejar el Espíritu Santo obrar. Muy cierto, Matica. William dice, ¿nos puede compartir la presentación por el correo? Bueno, ahorita lo tomamos, William, espero no se me vuelve tu comentario y te lo compartimos. Nazaria dice, Padre, yo lo hago con carteleras, con cantos, con pregunta y respuesta, con fichas, con diapositivas, según el tema, con dinámicas. Súper, Nazaria, que usas todos esos recursos, esa es la idea, esa es la metodología. El mensaje no cambia, pero buscar todas las herramientas que podamos utilizar. Dice María Elena, muy oportuno e importante la enseñanza, lo importante de conocer e implementar. Elena dice, metodología del catequista. La dirección del Espíritu Santo nos guía a la renovación de nuestra catequesis, a utilizar los nuevos recursos digitales que tenemos. El tema de las obras literarias, la música, apoya nuestro proceso. Importante conocer nuestros niños y su realidad. Nos permite mejorar nuestra catequesis. Muy bien esa síntesis que nos realiza Selenita. Muchas gracias. Bueno, de verdad que no me di cuenta, como la pongo en presentación, no me di cuenta que no se estaba compartiendo la pantalla, no sé qué pasó, les pido excusas por eso. Lo del eco, no sé si es por el lugar donde estoy o porque había un micrófono abierto que tal vez hacía el eco. También me excuso, voy a ver cómo mejora el sonido. Y bueno, pues ahí nos queda esa inquietud. Hoy hablamos de la metodología de la catequesis, la relación contenido-método, la experiencia humana, la memoria, el lenguaje, el grupo, el espacio. 6 elementos que iluminan la metodología de la catequesis. Ojalá podamos empezar a pensar esto. Y yo sí quiero algo importante y los quiero invitar a algo. Tenemos que leer de pedagogía. Tenemos que buscar eso. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho de trabajar en torno a proyectos en los colegios. Y entonces la manera en que se enseña, por ejemplo, es en torno a un proyecto que se hace en la clase. Y ahí se empiezan a aplicar todos los conocimientos que los muchachos adquieren. Y ellos hacen un proyecto que ayude a la sociedad. Esa metodología a partir de proyectos a mí me parece fascinante. Y yo digo, si podemos tomar recursos como esos y pensar en un proyecto para la catequesis donde los muchachos involucren todo lo que queremos que aprendan, pues eso sería valiosísimo, sería tocar la vida. Cito esto como un ejemplo para centrarles a todos la inquietud de que tenemos que conocer un poquito más acerca de metodologías de enseñanza.
hay que averiguar sobre eso y leer un poco. Vamos a terminar nuestro encuentro con la oración, como lo hacemos cada 8 días. Espérenme, es que hoy compartí de manera distinta la pantalla y no le di sino compartir una ventana. Usualmente comparto la ventana completa y bueno, nuevamente excusas. Hagamos juntos esa oración final. Mi buen Jesús, mi Redentor y amigo, ¿qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé yo que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor, mi Dios, sin vanidad me hiciste. Sin que te lo pidiera me creaste. En crearme y redimirle mucho hiciste. Y menos obrarás de lo que obraste en perdonar la obra que tú hiciste. Pon tus ojos, Señor, en mí y ten misericordia de mí, porque yo soy solo y pobre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, Por los por los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. El Señor, que los ama inmensamente, los bendiga, los haga santos catequistas y los acompañe siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga y a todos muchas gracias por estar aquí. Siempre es una alegría saberlos aquí tan fieles. Créanme que eso motiva muchísimo el corazón para continuar haciendo esto, generando estos espacios. Una feliz noche para todos. Descansen, bendiciones. Nos encontramos en 8 días con un nuevo tema de este directorio general. Juicioso, Davidillo, y te amo, Dios te bendiga. Padre. Chao, feliz noche a todos. Que descansen. Adiós, buenas noches, gracias. Padre, feliz noche, muchas gracias a todos, una feliz noche, Dios los bendiga. Vidalia, feliz noche, Dios te bendiga. Amén, Padre.